Bienvenidos a Café en el Tercer Piso. Es un espacio que decidimos crear donde somos dos amigas en nuestros 30, con diferentes raíces e historias. No somos de la farándula ni influencers de ningún tipo. Vamos a intercambiar ideas, comentarios y anécdotas. Bienvenidos a un episodio más de Café en el Tercer Piso. El día de hoy hablaremos sobre el síndrome del impostor. Les habla Stephanie Beatriz. Hola, Bea. Hola, Steph. Mira, hoy venimos con un tema, uno de esos temas que pegan bastante, porque yo he visto que a la gente aquí le gusta como que hablemos un poco del trabajo, cómo es esto cuando ya estamos en los 30, cómo es cambiar de carrera, cómo es mandar currículums. Esos episodios, si no los han oído, pueden ir a nuestro historial y buscarlos. Y hoy tenemos uno súper chiva. Y yo creo que es súper chiva porque se habla bastante y todo, pero vamos a hablar y a enfocarnos un poco a cómo nos ha ido con este tema. Se llama el síndrome del impostor. ¡Pam, pam, pam! Y para eso hemos traído a un invitado muy especial. Juanma está aquí con nosotras. Juanma, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Bea. Buenos días, Steph. Gracias más bien por tenerme por aquí y abrirme el espacio. Qué emoción. Es un placer para nosotros tenernos acá y contarnos un poquito, ¿por qué? Contarle a nuestros oyentes por qué has venido aquí a hablar de este tema. Bueno, tal vez voy a empezar con un poquitito de contexto sobre mí y tal vez eso me va a llevar a responder más específicamente tu pregunta. Bueno, yo soy Juanma Rodríguez y laboralmente hablando, pues yo tengo un poquitito más de 14 años de experiencia en el mundo corporativo, trabajando la mayor parte de este tiempo en Amazon y teniendo roles dirigiendo operaciones tanto en Costa Rica como fuera del país, de manera virtual y alrededor del mundo. Entonces, creo que han sido 14 años de muchísimas experiencias que se han movido muy rápido, todos los años casi que cambiando de rol, teniendo más responsabilidades y realmente de mucho autodescubrimiento, porque realmente entré a mi primer trabajo sin saber exactamente lo que quería hacer y sin saber que podía hacer un montón de estas cosas. Ese sin saber que podía hacer muchas cosas es una de las razones por las que el tema del síndrome del impostor me encanta hablarlo y ahorita vamos a entrar más en detalle de eso porque hay tanto que uno desconfía de uno mismo y que uno desconoce y que a veces no nos damos la oportunidad de vivirlo, entonces creo que por ahí anda un poco y también ahorita estoy viviendo una etapa nueva de ese síndrome porque este año decidí aventurarme un poco en esta parte de emprender y hice una pausa del mundo corporativo temporalmente para enfocarme en proyectos personales y uno de estos ha sido mi empresa que se llama Executive Pro, donde lo que estoy buscando es dedicarme a lo que más me apasiona, que es la parte de desarrollo de talento, desarrollo de carrera de las personas. Creo que yo he tenido la fortuna en estos años de haber contado con personas que han dedicado su tiempo, compartido su conocimiento y que si no hubiera sido por esas personas, no hubiera tenido las oportunidades que he tenido para salir de mi zona de confort y darme cuenta de que tenía un montón de habilidades y conocimiento que la verdad es que yo ni sabía que tenía. Y creo que es un propósito de vida para mí poder pagar de vuelta todo eso que me han dado y al mismo tiempo es un regalo porque genuinamente disfruto mucho poder conversar con las personas, escuchar sus historias de vida, escuchar dónde están en sus carreras y genuinamente ser un libro abierto a nivel de mis experiencias, lo que he aprendido y que entonces la curva de aprendizaje para todas esas personas pues sea mucho más corta y vayan por un camino más directo tal vez del que nos ha tocado a otros. Entonces genuinamente me apasiona mucho esa parte. Y bueno, cuando también vi que ustedes estaban también incursionando en esta parte y compartiendo en estos temas, ¿verdad? Que son tan importantes para el segmento de la población al que están llegándole, donde empezamos a cuestionarnos muchas cosas, empezamos a tener dudas, empezamos a, ¿verdad?, replantear un montón de cosas en nuestras vidas. La verdad es que me sentí sumamente identificado porque para hacer todos estos cambios no hay un manual, ¿verdad? Y vivimos en una época en la que además constantemente nos estamos comparando y creo que ese es un efecto de las redes sociales, ¿verdad? Que uno siempre ve a todo el mundo pasándola bien y todo el mundo feliz y ahora, por ejemplo, que yo estoy viviendo esta parte del emprendimiento, les hablaba de que el síndrome del impostor estoy viviendo una etapa diferente porque
uno ve a las demás personas que ya tal vez tienen un recorrido más grande y más tiempo, exitosos, que está, ¿verdad? Que las cosas le salen bien y uno de repente está en pañales empezando y siente esa frustración y esas dudas de, ¿será que me equivoqué? ¿Será que me fui por donde no era? Y cómo hay que trabajar con uno mismo en poder tener esa paciencia de decir, voy a confiar en mi instinto, voy a confiar en lo que estoy haciendo, voy a confiar en mis habilidades, y la verdad es que por eso fue que también, vea, te hice como el pitching de, la verdad es que este es un tema que me parece que, más allá de ver toda la parte teórica que hay detrás del síndrome del impostor, qué bonito poder hablar un poco más como con historias reales, con esa experiencia de vida y realmente entender que esto yo no creo que sea algo que necesariamente se supera, es algo con lo que aprendemos a convivir y aprendemos realmente a llevarlo en el día a día y que se convierta no en una área de oportunidad de habilidad, sino que realmente sea parte de quién somos y cómo lo sabemos llevar para que entonces, lejos de minimizar lo que podemos hacer, más bien se convierta en algo que podemos potencializar para hacer más cosas. Súper, demasiadas gracias. Súper interesante, Juanma, porque de verdad nosotros, bueno, para los que no saben, obviamente muchas personas, Juanma y yo fuimos compañeros del colegio, entonces él también está acá en el tercer piso con todos nosotros y nuestros oyentes, la mayoría, ¿verdad? Y es cierto, uno ve en redes, ahora le estaba diciendo, mira, yo lo que he visto y lo que he visto en redes es que a vos te va muy bien, pero me quedé pensando ahora que lo mencionaste, ¿verdad? Bueno, ¿qué es ir bien y qué es ese concepto que uno tiene de, a esa persona le está yendo bien, a mí me está yendo mal, a qué le está yendo de esta manera o no? Yo les comento, vino Ginette Rodríguez a mi trabajo a dar una charla. Y yo dije, bueno, esta mujer es un mujerón y yo tengo que ir. Y parte de las cosas que ya menciono un poco es a nivel laboral, ¿verdad? Es este síndrome de impostor y por ahí ya empezamos. Para los que no están familiarizados y se han quedado como que es este síndrome del impostor, es como un concepto, un fenómeno psicológico donde las personas piensan que a pesar de haber tenido logros o de tener habilidades, es algo así como que no soy yo la persona, sino que me hago pasar por tal, o en realidad la gente seguro piensa que yo soy así, pero yo no soy así, yo no soy capaz de hacer estas cosas. Y sienten como que en cualquier momento alguien los va a descubrir y va a decir, ajá, esto es verdad, el que era el inútil o la inútil, ah, ya te vi. Y una de las cosas, por ejemplo, que aquí sí le voy a dar crédito a Ginés, es que había algo que yo no me había captado mucho, que es cómo encontrar, ¿verdad? Si uno tiene el síndrome o no tiene el síndrome del impostor. Y a veces son cosas tan pequeñas como por ejemplo que alguien te haga un halago o que diga, hey, qué bien que hizo este trabajo. Ah, no, no, pero no fui yo, es que fue el equipo, ¿verdad? Ah, no, no, pero este trabajo me quedó mal, otros me han quedado mejores. O es ese como no aceptar que uno ha hecho bien las cosas o que es bueno en lo que hace, sino tratar de como minimizarlo o de verle algún lado negativo. No sé si ustedes han pasado eso. Ahí, Juanma, vos estabas comentando que con este nuevo emprendimiento, y tal vez ahorita vamos a entrar un poquito más de cómo lo sentís, pero vos, también has tenido esta sensación en el trabajo. Como que está todos los días. Todos los días, estás hablando de mi día a día, de mis mañanas, cuando me despierto yo, no debería estar aquí. Vieras que sí, yo creo que podría decirse que los últimos unos 7 años, desde hace 7 años yo estoy viviendo el síndrome del impostor porque sí me ha costado mucho aceptar de que me está yendo bien. No sé, o sea, tal vez de venir de la cultura de call center, ¿verdad? De que todos sabemos lo tóxico que es ese ambiente, lo difícil que es y, ¿verdad? Y todos los traumas que vivimos nosotros mientras estamos en esos ambientes, cuando al fin pegamos un trabajo porque no lo merecemos, porque tenemos los skills, tenemos las aptitudes, ¿verdad? Porque ya es el siguiente nivel en nuestra carrera, nos cuesta aceptarlo y recibirlo y vivirlo. Entonces, digamos, yo sí lo vivo constantemente. Es algo que me persigue y yo trato todos los días de decir, no, o sea, yo estoy aquí porque yo me lo gané por mis méritos, porque yo sé que yo puedo hacer lo que estoy haciendo y que, o sea, nadie me lo regaló, yo me lo gané al 100%, pero aún así vienen
muchos factores, vienen comentarios de gente, viene personas que tal vez no lo hacen con esa intención, pero dicen como, ay, pero es que de usted está ahí porque es que usted nació allá, entonces era más fácil que se lo dieran a usted que se lo dieran a otra persona. O sea, me explico, como ese tipo de cosas que a veces son como, son mínimos, pero calan, especialmente cuando ya uno viene arrastrando este tipo de síndrome, ¿verdad? Entonces se va aumentando y va aumentando. Otra cosa que yo sí vivo mucho y eso hace un tiempo hubo también una charla de que trajeron una invitada como para el mes de la herencia latina, hispana, digamos, acá en Estados Unidos. Trajeron una invitada donde ella hablaba que es muy común el síndrome del impostor en la cultura hispana aquí en Estados Unidos, especialmente por el tema del idioma, por el tema de un acento, que nosotros tendemos a hacernos chiquitos porque nos da miedo hablar, nos da miedo salir como muy, o sea, culturalmente somos muy apasionados y expresamos las cosas muchísimo más que un caucásico o un europeo, ¿verdad? Entonces tenemos esa tendencia de venir como come out too strong, ¿verdad? Ir como muy fuertes, muy agresivos, con mucha pasión. Entonces, eso choca y entonces empezamos como a minimizarnos y a minimizarnos. Está la parte del acento, nos da pena o queremos imitar un acento que no tenemos y decir, ¿por qué no nos aceptamos como somos? Entonces, cuando ella dijo eso, yo me quedé como, oh, por Dios, porque yo desde que cambié de trabajo, yo me hice muchísimo más callada. Y no es que tenga un mal acento, y la verdad tampoco el acento está mal, o sea, es parte es parte del bilingüismo o tener habilidades en otros idiomas. Pero yo sí dije, qué vacilón, cuando yo tenía esta misma posición, pero estaba en un ambiente hispano, mis actitudes de liderazgo eran muy diferentes a como soy ahora. Yo ahora me callo, me quedo así porque hasta me da miedo salir como una persona muy agresiva, muy exigente, muy acá, muy pushy, muy esto y lo otro, pero es porque para ellos en nuestra cultura es vista así. Entonces, para mí sí, este tema me llega mucho porque sí es algo que vivo bastante. Qué complejo, ¿verdad? Yo nunca me había puesto a pensar, porque como uno trabaja normalmente con gente de Estados Unidos o en inglés, ¿verdad? Uno dice, ah, sí, sí, yo me las sé todas. Y no como las historias, si no han escuchado el currículum, que lo sacamos hace un par de semanitas, vayan, escúchenlo. Esa es la historia de Steph y el inglés en las entrevistas de trabajo. Pero sí, uno siente como que uno todo se la sabe hasta que te ponen en otro ambiente, ¿verdad? Juanma, ¿vos te ha pasado algo así similar? Constantemente. Y yo creo que, ¿verdad? Es un poco lo que les decía, que yo no creo que uno lo llegue a superar. Creo que uno aprende a desarrollar las herramientas y la madurez para aceptar varias cosas, ¿verdad? Por un lado, aceptar que no somos perfectos, porque mucho de este síndrome viene de esta idea que nos venden de que tenemos que ser perfectos, de cuánto pesa un error, por ejemplo, que nos da terror equivocarnos, nos da terror que digan no pudo, nos da terror pedir ayuda, ¿verdad? Y cómo eso tiene un montón de otras consecuencias. Y es un poco esa cultura de perfeccionismo en la que vivimos. Y vieran que es curioso porque, a ver, a tu pregunta de si lo he vivido y si lo siento, es todo el tiempo. De hecho, es todo el tiempo. Yo creo que una de las cosas que yo he logrado hacer es que logré convertir poco a poco, porque no es algo que se llega de nuevo a superar al 100%, pero yo siempre he vivido con un miedo eterno a que me despidan porque considero que cualquier persona a mi alrededor es mejor que yo, a pesar de todo lo que yo he logrado. Yo a veces veo para atrás y yo digo, mira, o sea, ve la carrera que tengo, los logros que tengo debajo y todo, y aún así yo siento que no soy lo suficientemente bueno, o siento que no me lo merezco, siento que fue pura coincidencia y suerte que fuera para mí y se me olvida todo el esfuerzo y los sacrificios que han habido detrás. Entonces yo he ido poco a poco tratando de decir, bueno, este miedo eterno a que me despidan no se va a ir, está ahí, pero en vez de que me martirice y me moleste todo el tiempo, he tratado de que más bien se convierta en algo que me permite no caer en zonas de confort, que constantemente me cuestione dónde puedo mejorar, dónde puedo aprender algo nuevo, y entonces a donde le di ese otro punto de vista, me cambió muchísimo. La verdad es que me he quitado mucho un peso de encima, no al 100%, porque de vez en cuando algo pasa y hasta aquí uno siente que se ahoga,
pero también después recuerdo eso, ¿verdad? Que bueno, y estoy aprendiendo algo nuevo, me estoy incomodando, estoy haciendo esta etapa de transición. Creo que también a veces es muy importante hacer este ejercicio de entender de dónde vienen estos miedos. Yo me di cuenta que este miedo a que me despidieran viene mucho a que yo siempre he vivido en un modo de constantemente compararme con los demás en todo, en lo personal, en lo físico, en lo profesional. Y una vez trabajando con una coach, hicimos un ejercicio de regresión. Si nunca lo han hecho, estos ejercicios de regresión Nos da encanta susto. Da estos temas. susto. Sí, es increíble a lo que uno puede llegar. Y fíjate que yo, parte de lo que yo quería trabajar con ella era, bueno, mira, yo quiero superar estos miedos, quiero, y más allá de superarlos es, no quiero pasar por todos estos sentimientos feos que me generan cuando tengo una crisis de ansiedad o de susto o de lo que sea, sino que quiero salir rápido de esto. Y ella me hablaba mucho de, bueno, pensemos, tratemos de llegarle al origen de dónde viene todo esto. Hicimos este ejercicio de regresión y resulta que logramos llegar a un momento en el que yo estaba en el kinder, sentado en la mesa de trabajo, haciendo bodoquitos, y logré ver la imagen de la niña, o sea, la profe, diciéndome, sus bodoquitos están horribles porque usted no los puede hacer como los está haciendo fulanito. ¡No! Y entonces, fíjate, se me puso la piel de gallina. Fíjate que el origen de todo esto que yo he pasado desde ahí fue ese momento en el que cuando yo creí que había hecho algo bueno, vino alguien a decirme que lo mío no era tan bueno como el de la persona a la par, y eso, como uno es niño, que va a saber que todo se me quedó. Y entonces a partir de ese momento, esa persona hizo que yo me hiciera chiquitito y que yo pasara toda la escuela, todo el colegio, la universidad y gran parte de mi mente laboral, que a pesar de que yo era bueno en muchísimas cosas, siempre me dije, bueno, sí, pero resulta que tal vez hay alguien siempre mejor. Siempre va a haber alguien que hace las cosas diferentes, siempre va a haber alguien que hace las cosas mejor. Y entonces, vieras que creo mucho en que uno tiene que llegar al origen de esas cosas, porque entonces haber llegado a eso me permitió darme cuenta de que cuando estoy en esos momentos de crisis, de tengo ansiedad, tengo miedo, estoy pasando por un momento de no sé quién soy, me acuerdo que en realidad sí sé quién soy, me acuerdo de todas las cosas buenas y me acuerdo que esa vocecita que de vez en cuando sale por ahí viene de esa situación de una persona, ¿verdad?, que nos puso en esas, ¿verdad? Por eso les hablaba de esta cultura de perfeccionismo con la que creo que toda esta generación de nosotros creció con eso. Cuando vos pensás en la escuela y en el cole, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando te sacabas una mala nota? Llegaba el profesor y entonces a todo mundo le daba el examen boca arriba, pero los que les iba terrible les doblaban el examen, ¿verdad? Y entonces ni siquiera, o sea, era obvio a quién le fue mal, o los profesores que les ocurría entregar los exámenes en ranking. Ajá. Y entonces vos sabías que si se levantaba la nerda de primero y vos no te llamaban y no te llamaban, es que te fue terrible, ¿verdad? Entonces, y todo el mundo lo sabía. Entonces, todas estas cosas que yo sé que tal vez no vienen de un mal lugar, que es un tema de cultura, de dónde veníamos y tal, y todo esto cala, ¿verdad? Todo esto cala, y por eso yo algo que trabajo mucho con mis equipos, con mis clientes, es que cuando tenemos la oportunidad de liderar y estar enfrente de las personas y tal, el peso de las palabras, porque si yo tengo que venir y corregirte por algo que no está bien, ¿cómo pesa la manera en que yo tengo ese approach? Y no se trata de sugarcoat todo, ¿verdad? No se trata de que no te voy a decir las cosas porque qué miedo a que te resintas, pero es que hay un tema de cómo es el approach, ¿verdad? Y existen todas estas herramientas que uno puede poner en práctica para hablar, para comunicar mejor y tal, pero sí que hay una cuota de responsabilidad grande en que lo que yo digo va a tener un impacto en las personas. Y vuelvo a este ejemplo que les doy. Para mí fue impresionante haber llegado a este recuerdo de los bodoquitos, porque eso es algo que aún hoy, a mis 35, casi 36 años, estoy todavía tratando de perdonarme y de perdonar a esa profesora y de aceptar que si mis bodoquitos se veían diferentes no significa que fueran feos, no significa que fueran peores, eran simplemente diferentes.
y aceptar que todos tenemos habilidades distintas, ¿verdad? Que yo creo que también crecimos en una época en la que los que no seguían la norma, ¿verdad? De los que no hacen esto, los que no hacen lo otro, es complicado. Y tal vez como para cerrar un poco este tema del síndrome del impostor, yo pienso mucho incluso de cuando salimos del cole. Yo veía a la gente decir, yo quiero estudiar administración, yo quiero estudiar ingeniería, yo quiero estudiar medicina, y yo quería música. Y entonces yo tenía de terror, ¿verdad? En especial porque yo vengo de una casa donde mi papá es doctor, mi mamá es psicóloga, mi hermano sí estudió medicina, y yo de repente estaba en Amazon, en un call center, que ese fue mi primer trabajo. ¿Cómo no me iba a sentir como una oveja negra, verdad? Porque yo incluso, cuando me gradué de la U, me acuerdo que mi papá me dijo, pero ¿te vas a graduar de qué? Vos no estabas haciendo generales. Y yo ya tenía 4 años, porque como para mi papá yo no estudié ni derecho ni medicina, él no entendía cómo iba a hacer una otra cosa, ¿verdad? Entonces son todas estas situaciones, ¿verdad? Las que alimentan eso, y por eso uno tiene que sentirse cómodo con tener estas conversaciones con uno mismo, ¿verdad? De entender el origen de las cosas y empezar a chinearte, porque yo creo que algo que también me cambió mucho es una vez teniendo una conversación con alguien, hablábamos de que todos nos hablamos a nosotros mismos en nuestra cabeza, todos tenemos conversaciones profundas y monólogos y discusiones, pero no sé si se han dado cuenta que usualmente las tenemos en negativo. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se felicitaron, que se dijeron algo lindo, que reconocieron el esfuerzo de algo? Usualmente cuando uno habla con uno mismo, habla para regañarse, para decir lo que no estás haciendo bien, para reclamarte, para señalar algo, pero ¿cuándo fue la última vez que dijiste, puchica, hey, mira, qué bonito se te ve esta ropa hoy? O mira, hey, viste que tenías terror de esta situación que ibas a meter en el trabajo, hey, lo lograste y lo hiciste bien. O sea, uno no se habla en positivo, y yo creo que parte de cómo vos aprendes a llevar el síndrome del impostor es que el animador más grande que vos tenés que tener para vos mismo sos vos mismo, ¿verdad? Poder vos empezar por vos mismo, reconocerte las cosas que haces bien, las fortalezas que tenés, y en no tener miedo a hablar de tus áreas de oportunidad, porque siempre las vas a tener. La persona perfecta no existe, y en el momento que creas que llegaste a esa perfección, es cuando más cuidado debes de tener, porque posiblemente es cuando dejaste de poner atención a todo lo que puedes seguir mejorando, ¿verdad? Qué identificada me sentí en tantas partes, Juanma, de eso. Y también estaba pensando ahorita mientras lo decías, qué importante también es cuando uno se trata bien, pero también cuando tratas a los otros bien, ¿verdad? Porque ese síndrome del impostor, bueno, número uno, casi siempre dicen síndrome del impostor, así todas mujeres tienen síndrome del impostor, pero una cosa que quiero recalcar aquí, ¿verdad? Y lo valioso de traer a Juanma es, no solo las mujeres tienen ese síndrome del impostor, los hombres también. Tal vez unos lo demuestran más que los otros, ¿verdad? Hay gente que es mejor poniéndose como esa máscara o esa fachada de a mí nada me, o sea, nada me preocupa, yo soy todopoderoso o todopoderosa, ¿verdad? Pero en realidad yo creo que todos en algún momento, en algo, como decís, todos son mejores que otros en alguna cosa, ¿verdad? Nadie es perfecto en todo. Entonces, tal vez en esa cosa donde se ven tan bien, en otras cosas tienen síndrome del impostor, y no todos tenemos el síndrome del impostor en el mismo ambiente. Pero sí es curioso eso, y cómo uno se tiene que sanar, y también a los demás que están a la par, porque tal vez el de a la par tuya, o tu amigo, o la persona que trabaja con vos, te ve a vos como el que lo hace todo bien, ¿verdad? Y una palabra de uno, ¿cómo podría cambiar esa percepción también que tiene uno de sí mismo? A mí me ha pasado mucho el síndrome del impostor, tal vez en la parte académica no tanto, pero sí en lo laboral me ha ocurrido a la hora de pedir una promoción, o que me suban el salario, o de ir a pelear, ¿verdad? Eso como quiero cambiar. Cuando quiero cambiar de trabajo a uno obviamente más alto, o dentro de la misma empresa, ¿verdad? Como llegar así fuertemente a decir, quiero esta otra posición. ¿Cómo me cuesta? Porque yo digo, ¿qué he hecho yo para ganarme esta otra posición? Incluso yo estaba segura, por ejemplo, ahora que me pasé a ser manager, yo estaba como asistente de manager o asistente de gerente. Y yo dije, bueno, como en unos 2 o 3 años voy a empezar a tener las conversaciones para ver si me hacen gerente.
Y yo ya estaba haciendo, ¿verdad? Yo ya tenía el equipo, yo ya llevaba los proyectos, ya estaba haciendo todo, pero yo decía, es que no estoy segura que yo vaya a ser una buena gerente. Y nunca tuve la conversación con mi jefe. De repente llegó un día y me dijo, Beatriz, aquí está su promoción. Y yo, ¿pero qué es esta? ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho yo, verdad? Lo que decimos, ¿qué he hecho yo para merecerme esto? Y me dice, sí, es que usted ya está haciendo todo lo de un gerente. Y yo decía, pero no me lo merezco, ¿verdad? O por qué no se lo dieron a tal persona. Incluso él como que me había tanteado antes y me decía, mira, vos quieres tener un grupo más grande, un equipo. Y yo lo que decía era, no, ¿por qué no se lo dan a fulano de tal? O no, yo podría pasar más bien a reportarle a esa otra persona. Y entonces después yo me puse a pensar, ¿verdad? ¿Qué me dificultaba a mí decir yo sí puedo? Más bien pásenme a aquel mae que me reporte a mí, ¿verdad? Y yo me hago cargo de toda esta organización y todo lo que tenga que hacer. Entonces hay veces que sí, uno se queda como cuando uno se va a dormir y está ahí con la almohada o se está duchando y uno dice, uy, debía haber dicho esto, uy, debía haber actuado de esta otra manera, uy, esto me pasa mucho en ese sentido como de ir a pelear, aunque yo sé que estoy haciendo las cosas como ir a pelear para que me den ese reconocimiento. No sé, ahí como que vos decís, ahí me hago chiquitita y es como, no, no, en algún momento va a llegar, alguien me va Y, a reconocer. y es que sabes también que entra por ahí el tema de que a veces está esta dicotomía que nos dicen, sea humilde, ¿verdad? Y tenga los pies en la tierra. Entonces uno dice, sí, ok, está bien. Bueno, pero entonces cuando estás en esas situaciones, ¿verdad? Donde querés más y sabes que puedes más, a uno le cuesta, ¿verdad? De hecho, cuando yo ayudo a alguien a prepararse para una entrevista, hablamos mucho de que sí es cierto, uno no puede llegar con una actitud muy cocky y muy prepotente porque eso envía una señal distinta, pero también, por ejemplo, la entrevista es el momento ideal en el que tenés que rajar todo lo que sabes hacer y cómo lo puedes hacer. Y cuando estás en situaciones como esas que describes, vea, es justamente también eso, ¿verdad? Puedes llegar y decir, mira, es que yo veo que yo hago esto, tengo estos resultados, tengo esto por aquí, ¿verdad? Tener esas cartas que te ayudan a tener esas conversaciones y saber que hay dos salidas, o te dan bola y te dicen, mira, tenés razón, este es el momento, vamos a ver, o te dicen, no, es que todavía no, y entonces vos vas a pedir, bueno, ¿qué me hace falta? Y vas a trabajar en eso, ¿verdad? Pero sí que es cierto que también tenemos un poco este fantasma, ¿verdad? Por ahí a veces de que, ¿cómo sé que lo que estoy haciendo es lo correcto? ¿Será que me van a percibir, ¿verdad? Como que estoy siendo prepotente y estoy pidiendo algo que no es para mí, o peor, ¿verdad? Me quedo atrás y por ende veo que la gente pasa y pasa y me pasa a mi alrededor y no se me dan las oportunidades a mí, ¿verdad? Qué vacilón que hayas mencionado eso, porque justamente fue un tema de conversación que tuvimos en la parte de lo del currículum, sobre llegar a una entrevista con esa actitud cocky, ¿verdad? Que en el ámbito latino, hispano, es mal visto, pero en el ámbito, digamos, una entrevista con un gringo, es más bien como, "Oh, yes, es justo lo que yo necesito, una persona con esta seguridad y todo". Entonces creo que esto nos devuelve a la parte que para mí es principal, que es que nosotros somos la generación que fue criada por una generación que pensaba que la maternidad o la paternidad, digamos, la crianza de los hijos tenía que ser de cierta manera. Entonces nos metieron a nosotros a ser humildes. Usted tiene que ser humilde, usted siempre con la cabeza abajo, usted tiene que ser agradecido, usted tiene que aceptar lo que le den y no cuestionar. O sea, esa cosa y digamos, en mi caso, en mi familia, yo creo que fui de las primeras o mi generación, digamos, que fueron a la universidad. Entonces a mí se me exigía como hija mayor, porque digamos, yo soy la mayor, y como de las primeras que fue a la universidad y todo, a mí se me exigía que yo tenía que sacar un título universitario porque eso es para que usted sea exitosa. Entonces para mí fue ese struggle, esa lucha y todo, porque yo estaba en la universidad estudiando algo que me gustaba y que me sentía feliz y que yo, o sea, siempre me gustó mucho y todo, pero que yo decía, esto a mí no me va a dar de comer, o sea, es que esto a mí no me va a pagar mi estilo de vida, no me va a pagar nada, porque aquí a que yo pegue un brete en relaciones internacionales, que yo pegue una, una embajada en el extranjero, o sea, ¿verdad? Falta muchísimo tiempo y muchísimas cosas para poder hacerlo. Entonces, era esa lucha y todo de que tenía que ser exitosa porque yo era el ejemplo a seguir de mi familia, yo era el ejemplo a seguir de mis hermanos
digamos, y hasta la fecha a veces mis hermanos me dicen, Stephanie, es que usted tal cosa, ¿verdad? Y todo, y yo es como, "Ay, si usted supiera, si usted supiera lo que a mí me ha costado llegar aquí el día de hoy, o sea, no es nada fácil y para mí es muchísima presión porque yo también, yo quiero darles un ejemplo a ellos para que ellos, ¿verdad? Sigan adelante y todo, pero me cuesta aceptar que no soy perfecta, que no soy perfecta, que está bien no ser perfecto y que está bien equivocarnos y todo. O sea, para mí equivocarse no es una opción como hermana mayor, como primera generación que fue a la universidad, como madre. Yo no me puedo equivocar, o sea, yo tengo que hacer las cosas bien porque yo tengo a alguien aquí que me está viendo, que está siguiendo cada paso que yo doy y que me va a ver como un ejemplo de adulto y hasta del día de mañana, qué tipo de persona, con qué tipo de personas me quiero rozar o con qué tipo de persona quiero ser, ¿verdad? Entonces es muy difícil cuando somos esa generación que está cargando con las consecuencias de lo que de la paternidad o la crianza de una generación anterior, que es cierto, no es culpa de ellos para nada, pero nosotros somos la consecuencia de eso y ahora venimos tratando de corregir muchas cosas. Los tres aquí presentes, que somos padres y madres de familia, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad muy fuerte con las generaciones que vienen de cómo coachearlos, cómo educarlos, ¿verdad? Para que salgan al mundo preparados. Tampoco sugarcoating y no siendo una generación de cristal, porque no queremos que sean eso, que tengan los pies sobre la tierra, pero tampoco siendo groseros ni muy duros a la hora de dar feedback y todo. Digamos, yo a mi hijo yo le trato de explicar como, no es que lo que usted hizo está mal, es que lo hizo diferente. Está bien ser diferente, pero a veces también tenemos que seguir ciertos estándares porque es lo correcto. Digamos que a veces me dices que no quiero estudiar matemáticas y yo, pero primero usted está muy pequeño para estar en esto. Yo no me estaba preparada para que en primer grado se me esté dando estos reclamos. Pero digamos, si tienes que seguir una estructura porque la estructura es necesaria en muchas cosas de la vida. Entonces, ¿cómo te digo que está bien que sea un poco bellas artes, pero que también ocupo que tenga un poco de estructura en la vida y todo? Y de manera de no generarle un trauma del día de mañana que me diga, es que mi mamá a mí me presionaba y me decía que yo tenía que ser así, 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 ¿verdad? Entonces es muchísima responsabilidad y aquí caemos nuevamente con el síndrome del impostor que vivimos constantemente porque estamos en el mundo corporativo también, que es súper competitivo y que sí, digamos, yo no me lo creo y yo estoy aquí y tal vez alguien puede hacer lo que yo hago mejor y muchísimo más barato. Entonces yo soy reemplazable y todos los días nos levantamos con, ay, gracias a Dios tengo brete, ¿verdad? Porque es que a mí fácilmente, digamos, yo que estoy Porque el aquí día de y mañana ya no. el Y es día de mañana mentira, ¿y no. cuántos días de mañana han pasado, verdad? Y uno sigue aquí como, No, hola. y cállate, digamos, porque a mí, yo escucho y hacen muchos comentarios mis amigos que están en Costa Rica y me dicen, ay, es que cerraron operaciones en Estados Unidos para contratar acá. Y yo ahora que estoy aquí, yo no pueden cerrar operaciones en Estados Unidos porque yo estoy en Estados Unidos. Entonces, por favor, no me despidan para contratar a 3 personas en Costa Rica porque es más barato. Entonces, es muy vacilón porque cuando uno está del otro lado del charco también uno ve las cosas un poco diferente, ¿verdad? De Sí, que es muy traigan más para difícil. acá. No, Sí. no, No, no. Traiga un poquito poquito. por acá. Sí. Yo normalmente, digamos, yo sí lo pienso. Yo sí lo pienso constantemente. Lo que me ha servido un poco es, por ejemplo, en esta parte, en la parte laboral, porque ahora voy a llegar a la parte de mamá. Pero en la parte laboral, cuando voy a hacer entrevistas, vea, yo me hago un brainwashing marca diablo antes de esa entrevista porque yo digo que aquí hay que venderse y agarro eso que dice, Dios, dame la confianza de un señor de su mediana edad, ¿verdad? Blanco, de metro 70, bla, 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 bla. Dame esa confianza de que yo pueda, y mediocre era, hay un dicho así, como dame la confianza de un señor mediocre de mediana edad, ¿verdad? Y mostrarme como que si yo soy capaz de responder todo, soy capaz de entender todo y soy capaz de todo, todo. Por dicho, hasta el momento eso me ha servido. Ahora,
súper desgastante, ¿verdad? Porque a pesar de que en la entrevista me pregunten cosas que yo ya sé, que yo ya todo, siempre uno dice, no me fue tan bien. E incluso cuando me preguntan después, ¿y qué tal? ¿Cómo le fue en la entrevista? No sé, porque vieras que no lo pude, no pude. Y después me llaman y me dicen, Beatriz, ¿pasaste la siguiente entrevista? Y yo, se cara de Y Pikachu así. sabes, eso es hasta un mecanismo de defensa, ese siento yo. Yo creo que uno ha aprendido a decir no me fue bien, porque si no te va bien, como que pesa menos, porque vos mismo No ya hay seteaste el decepción. stage de que, ajá, de que te iba a ir, no te iba a ir tan bien. Y yo creo que uno se sabotea, uno constantemente se está saboteando justamente por eso, y eso pesa, eso le queda a uno. De hecho, hay un par de cosas que quería decirles que ahorita que te escucho, vea, hay una frase que yo he escuchado mucho en trabajos anteriores y es fake it until you make it. Y me parece que es 100% real. O sea, la verdad es que yo siento que uno en el ámbito laboral existen las máscaras y a veces cuando hablamos de máscaras se puede percibir un poco negativo de, es que sos double face o te comportas... Y no es eso, es que la verdad es que uno en el trabajo tiene que ponerse ciertas máscaras porque hay ciertas cosas que tenés que proyectar, ¿verdad? Yo, por ejemplo, la gente a veces se sorprende cuando yo les digo, y especialmente la gente que me conoce por la parte profesional, que yo les digo que yo soy tímido, introvertido y le tengo pánico a la gente. Las personas no me lo creen, pero es que esa es la realidad. Vos a mí me soltás en un lugar a donde no conozco a nadie y yo colapso. Yo aún hoy colapso. Pero cuando es algo laboral y a mí me toca ir a presentar algo, ir a moverme y todo, yo me acuerdo de haber tenido esta conversación conmigo mismo de decir, mira, si esos son los puestos a los que querés aspirar, tenés que ponerle unas curitas a esta parte tuya y de tu personalidad porque no va, ¿verdad? No va con lo que querés hacer y entonces yo no he dejado de ser tímido porque yo me voy a hablar con alguien que no conozco y no significa que no me están sudando las manos y que por dentro me falta el aire, pero no permito que la otra persona se dé cuenta. O sea, para la otra persona yo soy el subject matter expert, yo soy la persona que habla con propiedad, que se dirige como tiene que dirigirse, aunque por dentro estoy hecho un manojo de nervios y llego a la casa desgastado, drenado, porque esas interacciones me drenan. Llego con un agote como si hubiera corrido una maratón, ¿verdad? Porque sé que estoy constantemente exponiéndome. Entonces yo creo que esa parte como de fake it until you make it es real y no tiene nada de malo. De hecho, si algo debería ser algo que te empodera, porque entonces te la crees, ¿verdad? Lo vas haciendo. Y a la par de este fake it until you make it, a mí me encanta hablar de la vulnerabilidad porque yo creo que, como ustedes decían, venimos de generaciones en las que hablar de lo que realmente sentís y posicionarse como una persona que necesita ayuda en algo, o que no puede con algo, o que estoy débil en esto, estaba mal, eso era penalizado, vos no podías hacerlo. Y yo siento que hoy por hoy, la verdad es que tiene un impacto muy grande en tus relaciones personales, de familia y profesionales, cuando vos abrís las puertas a la vulnerabilidad, porque no estás solo en esto, ¿verdad? En el momento que vos te compartís tu vulnerabilidad, la reacción que yo he visto más común es que los demás entonces también quieren compartir la suya, porque de repente dicen, mira, esta persona siente lo que yo siento o estamos alineados en estos sentimientos, y yo creo que esto ayuda mucho al síndrome del impostor, porque entonces es como cuando nos guardamos algo adentro y eso que nos guardamos empieza a pesar y se hace más grande y se hace más grande y se hace más grande hasta que revienta por dentro y nos sentimos fatal. Pero cuando uno logra hablar las cosas, ¿verdad? Poder hablar con tu manager de, mira, me asignaste este proyecto o yo pedí trabajar en esto y me está costando hacer esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que estoy intentando, esto es a donde estoy frenado, eso es una conversación tan válida y al mismo tiempo a la que le tenemos terror, porque inmediatamente en nuestra cabeza nos imaginamos que ese manager va a decir, se lo voy a quitar, yo sabía que no podía confiar en usted, yo sabía que usted se iba a equivocar, bla, bla, eso. Y a nivel personal y familiar pasa lo mismo, ¿verdad? Porque yo, ahora que hablábamos un poco de cómo gestionar un poco, ¿verdad? También las relaciones con nuestros hijos, nosotros también hemos invertido un poco en esta parte de enseñarle a Juli nuestra vulnerabilidad. O sea, yo también a veces hay momentos en los que de repente o no tengo cabeza para algo o algo no está bien o algo, y él es de las primeras personas en enterarse, porque también creo que él lo procesa, él lo entiende y también queremos que él pueda expresar lo que siente, que no Es sienta, como ¿verdad? darle, Que darle el venir a decir algo está ejemplo. mal.
Exacto, Sí, como total. decir, mira, a mí me pasan estas cosas y así es como yo los resuelvo. Porque es Ujú, cierto, ¿verdad? Uno nunca vio a los papás como, o sea, cómo afrontaban las cosas. Ellos nada más todo se nunca. solucionaba o todo pasaba, pero nunca como que se abrían a decir así es, porque estas fueron las cosas difíciles que tuve que pasar, ahora Ujú, estos son las cosas, las ganancias. Uno solo veía las ganancias, ¿verdad? Nunca veías la parte complicada, entonces tiene ujú, mucho sentido, ¿verdad? Y ahora que nosotros decimos así como, bueno, ¿cómo ayudamos, sí, a que esta siguiente generación no tenga que vivir con estas cosas? Yo ahí en el ámbito, digamos, como mamá, mi hija todavía está muy chiquita, ¿verdad? Ella todavía no llega y no me hace estas, no me cuestiona por qué ujú. matemáticas. Lo siento, Steph. Pero yo en esa parte no me siento mal. Yo en algún momento donde me empecé a sentir el impostor fue el puro posparto, donde había muchos comentarios alrededor, pero yo creo que, y esto me ha pasado un par de veces en la vida, pero ha sido como crucial. Un comentario que me da tanta rabia, tanta rabia, que me cambia completamente el chip. Y esa es la única manera en que a mí se me ha quitado el síndrome de impostor. Me ha pasado dos veces en la vida. Una con una relación amorosa donde yo me sentía mal, ¿verdad? Y yo decía, es que yo no soy capaz de llevar una relación, es que yo nunca voy a encontrar marido, es que yo no puedo hacer esto y lo otro por esa ruptura. Y ese mae, les digo, me ha hecho un comentario que me dio tanta rabia a mí, pero todavía al día de hoy me generó tanta rabia, que como que me cambió eso y yo dije, no, ni pi, yo voy a conseguir una persona mejor que él y yo me voy a casar y yo voy a hacer esto y yo voy a hacer el otro, pero fue como de esa rabia, ¿verdad? Como que le cambió completamente. Bueno, después de eso conocí a mi esposo ahí y me casé y tuve hijos. Y la otra ha sido en esta con la maternidad, que me hicieron un comentario que me dio tanta rabia, que yo dije, nada, voy a dejar de sentirme la víctima porque yo aquí soy mejor mamá que esta persona que me está haciendo este comentario. Y estoy 100% segura que yo lo puedo hacer mejor, que a esta niña no le hace falta nada, ni nunca le va a hacer falta nada de su mamá. Entonces fue esas dos ocasiones en que yo he sentido que se me ha quitado completamente el síndrome del impostor. En el ámbito laboral y en el trabajo, yo no siento que nunca haya tenido como un comentario así que me haya herido tanto, ¿verdad? Que yo diga, se van todos pa'l carajo, me voy a volver la CEO esta mierda. No creo que haya llegado ahí, pero yo creo que esa sería la única manera en que a mí se me quite así como de una cachetada todo esto del síndrome del impostor. Y me hace gracia porque, nuevamente, a lo que les decía de Ginés, este vas a tener que etiquetarla aquí. Ella también menciona que a ella en su ámbito laboral lo que le hizo ser mejor periodista fue un comentario que ella recibió en la calle de una persona que la veía en las noticias, que le dijo, ah, usted es la periodista que se traba toda. Y ella dijo, no, nunca voy a ser recordada por ser la que se traba en televisión nacional. Y eso como que, ¡pac!, le cambió un poco el switch. Pero eso ha sido, digamos, mi experiencia como tal y con este síndrome del impostor. Y tal vez como para dar mi último aporte a este podcast, he visto mucha gente que por este síndrome del impostor no se atreven a hacer cosas. Y yo creo que eso es lo peor. Ahí es donde el síndrome del impostor te gana y perdiste la pelea. Porque siempre va a estar ahí, siempre va a ser una constante, siempre uno se va a preguntar si uno puede o no puede. Pero he visto gente que no da el primer paso porque sienten que no merecen dar ese primer paso. No aplican un trabajo porque sienten que no merecen ese trabajo. Y uno no puede dar esa pelea contra el impostor si no entra al ring. Ya estando en el ring ya es otra cosa, pero si no te atreves a dar ese primer paso, aunque sea, porque nada pierde, lo que decía Juanma, nada pierde, o sea, en el mejor de los casos te va bien, en el peor de los casos la respuesta del universo y entonces ahorita no, vuélvalo a intentar más tarde. Entonces yo le diría a todo mundo, si en algún momento piensan que no van a hacer algo porque no merecen estar ahí, porque no se lo merecen para usted, porque ustedes no son las personas, yo diría, nada más, láncese. Yo hago eso, a mí me da miedo y yo digo, la confianza del Señor mediocre, la confianza del Señor mediocre, y El me que no lanzo. arriesga no gana, es que el que no Ajá. arriesga no gana. Y creo que también, a mí también me han me dijeron, uy, Stephanie, qué bárbara, ¿cómo hizo usted eso? Porque en redes sociales, digamos, cuando yo hice la mudanza y todo, ¿verdad? Fue como
seamless, como perfecta, como hoy estoy aquí, mañana estoy allá, ¿verdad? Pero la gente no sabe lo que cuesta, lo duro que es todos los días, y la gente no ve eso, entonces es como que también creen que ah, eso es muy fácil, o eso sí, también hay que ser un poco realistas, pero sí hay que arriesgarse. A veces usted no sabe lo que gana por no arriesgarse, por simplemente, o sea, de un no se pasa. O sea, es que a mí me dicen, es que yo no, a mí me no quiero aplicar porque es que yo sé que no me lo van a dar. Pero, ¿y qué tal? ¿Y si sí? ¿Y qué tal si justamente ese era el suyo, su tiquete a tal cosa? O sea, de un no pasa. Y yo se lo digo mucho a mi hermano, que él ahorita está buscando trabajo, digamos, y que está en esto, iniciando laboralmente. Y yo le digo, aplique, pero es que no aplique, de un no va a pasar, de ir a entrevistas y crear experiencia, desarrollar usted los skills para ir a una entrevista, no va a pasar. O sea, más bien véalo como cada entrevista a la que usted vaya, si es un no, es ganancia porque ya usted aprendió a cómo ir a una entrevista, cómo comportarse en una entrevista. Y si se lo dan, pues genial, porque pegó un trabajo. O sea, es que no hay fallo. No veo por qué la gente tal vez le tiene No tanto hay miedo. pérdida. Sí, es que no hay pérdida, pero sí, digamos, es ese miedo al fracaso, es ese miedo al no, a que me digan, no, usted no es lo suficientemente bueno porque hay alguien más que es Sí, más. que te refuercen ese, tal vez, ese Exacto. impostor. Y el qué dirán, yo creo que eso es lo otro, ¿verdad? Yo creo que no solo es el miedo a la negativa y al rechazo, sino que además constantemente le damos un peso tan grande al qué dirán para todo, para lo que, mira, es increíble, a veces uno lo piensa, desde lo que vas a compartir en redes sociales hasta la decisión que vas a tomar. Cuando yo me vi en este punto donde iba a tomar una decisión de dejar un muy buen trabajo para hacer este break que necesitaba hacer y empezar a trabajar en esto que estoy haciendo, a mí lo que, de las cosas que más me pesó, si no fue la que más me pesó, era que yo decía, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente donde digan, cómo se le ocurrió a este mae soltar ese brete y dejar eso que estaba haciendo? Qué tonto. Y yo decía, bueno, sí, sí. Y al final lo que me tuve que decir es, di, la verdad es que la gente no está haciendo ni está sintiendo lo que yo estoy sintiendo. La gente va a hablar y te vaya bien, te vaya mal, te vaya regular, los comentarios van a estar, ¿verdad? Entonces, yo sé que es más fácil decirlo que sentirlo y hacerlo, pero realmente yo creo que también algo que ayuda a bajarle un poco la intensidad a lo que sentís con el síndrome del impostor es cuando logras poner un poco más de medida en cuánto peso le das al que dirán, porque es que la gente siempre va a hablar, la gente siempre va a opinar. Es más, uno mismo lo hace constantemente de los demás, uno ve que alguien hace algo y uno mismo, así sea en sus adentros o lo comentas con alguien, uno lo comenta, uno lo habla, uno siempre está pendiente de esto. Y cuidado, no, por eso es el pegue que tienen las redes sociales, ¿verdad? Que todo el tiempo estás viendo cómo están viviendo los demás y entre más te enseñan y más comparten, mejor, porque más te alimentan para hablar, ¿verdad? Y entonces yo creo que ahí también, cuando pensamos en esta parte del síndrome del impostor y cómo lo aplicas a tu trabajo, a tu vida personal, de el qué dirán y saber a quiénes sí le vas a dar peso de qué van a decir, quiénes son esas personas con las que vos te rodeas, que su opinión es sumamente válida, que son lugares seguros para conversar, para exponerte, para mostrar tu vulnerabilidad más grande, y a esas personas sí les vas a dar un peso, ¿verdad? Tal vez no el 100 porque también son tus decisiones, ¿verdad? No hay peor error que tomar una decisión porque alguien te dijo que hicieras algo y uno dar esos consejos es muy peligroso, ¿verdad? Pero sí creo que también a esta parte de no solo no tener miedo, sino también poder mutear de vez en cuando ese que dirán, porque aunque hagas todo perfecto y hagas las cosas correctas y te vaya bien, no va a faltar el que diga, bueno, pero es que qué arriesgado, de todas maneras, ¿por qué lo hizo así? A pesar de que le fue bien, igual te van a criticar que por qué te arriesgaste. Increíble, pero sí es cierto. Es cierto, y nada más hay que lanzarse. De hecho, tenemos una carta de uno de nuestros oyentes del episodio de entrevistas. Dice, estimadas Steph y Bea de Café en el Tercer Piso, quiero agradecerles profundamente por el episodio reciente sobre entrevistas y currículums. Después de escucharlo, me encontré más animada para empezar esta búsqueda de empleo. Gracias a sus valiosos consejos pude mejorar mi currículum y empecé a aplicar a las entrevistas con mayor confianza. Y hoy estoy emocionada de compartirles que pasé a la segunda ronda de este puesto al que estaba aplicando, gracias a toda la guía que proporcionaron en su programa.
Espero seguir aprendiendo su experiencia y conocimiento en sus futuros episodios. Muchas gracias. Atentamente, Cristina. Bueno, estamos, Oh, ojalá qué que bonito. también, ¿verdad? Sí, ojalá que nosotras ya saben que nos pueden escribir y también contarnos, ¿verdad? Un poco de sus experiencias, de cómo les ha ido, incluso si quieren escuchar algún tema, nosotros siempre estamos abiertos. Juanma, demasiadas gracias por haber estado aquí con nosotras en este programa. ¿Algún último comentario que querrás compartir con nuestros oyentes? No, gracias a ustedes por la oportunidad y yo creo que eso, ¿verdad? Confiar más en uno, confiar más en el instinto que uno tiene, en las cosas que uno quiere hacer, buscar esos balances de verdad de lo que me apasiona, lo que me gusta, etcétera, porque esa parte es importante, darse esos lugares y de nuevo también ser uno cada vez mejor con uno mismo. Yo creo que también es eso, no dejar de quererse, no dejar de darse apoyo, no dejar de creer en uno, porque mucho de esta confianza que necesitamos para todo lo que todavía nos falta empieza por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso y también, de nuevo, esta vulnerabilidad de que no está uno solo. Por eso también es súper importante sentirse uno cómodo pidiendo ese apoyo, encontrando personas con quien conversar, con quien compartir, de quien también apalancarse en sus experiencias para también crecer con eso. Entonces, yo creo que un poco por ese lado, pero de nuevo, tampoco sentir que tienen que superarlo todo de un día para otro. Es un proceso, es un camino, es todos los días aprendes algo diferente. Entonces, también disfrutar ese proceso, disfrutar el camino y no solo poner todo en que el éxito está en llegar a donde quiero llegar, sino que parte del éxito también es cómo voy afrontando ese camino por el que estoy yendo. Muchísimas gracias. Juan, ha sido de verdad un placer tenerte a vos acá. Steph y nuestros oyentes, ¿a dónde nos pueden escribir a todo esto? ¿Dónde nos pueden encontrar? Si les gustó el programa y quieren estar al tanto de los más recientes episodios, pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Café en el Tercer Piso. Estamos en Instagram como Café, el número 3 piso, todo junto, una sola palabra, y nos pueden escuchar en las plataformas de Spotify y YouTube. Recuerden darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un episodio nuevo. Pero bueno, como siempre, esperamos que hayan disfrutado de esta charla entre amigas. Les habló Stephanie y Beatriz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Café en el Tercer Piso. Bye.